Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en el curso de geografía es sobre las aguas. No simplemente definir qué son las aguas, sino que localizar en qué parte del mundo se distribuyen las aguas y cuáles son estos tipos de aguas. Muy bien, comencemos. El agua en el planeta Tierra. Ya sabemos que a través de una teoría, cómo posiblemente llegó el agua, a través de una especie de un cuerpo rocoso gigantesco, que podría ser un asteroide, que impactó con la Tierra y poco a poco va a liberar gases. Muy bien. Lo que vamos a ver es la concentración de agua que hay en el mundo. Por ejemplo, el 97% del agua que existe en la Tierra es salada. O sea, quiere decir que se encuentra en los mares o en los océanos. ¿Ya? Y solo el 3% que resta del 100% es agua dulce. ¿Ya? Agua que no contiene sal. El 79% de ese pequeño 3% de agua dulce está en forma sólida. ¿Dónde se encuentra agua en estado sólido? Por ejemplo, los casquetes polares, los glaciares, los nevados, todos ellos contienen agua en estado sólido. Agua que se puede consumir, ya que no concentra sal. El 20% restante del agua dulce se encuentra a nivel subterráneo, ya sea, por ejemplo, en los pozos, ¿ya? Debajo de un pozo está en constante tránsito el agua dulce, pero subterráneo. Y el 1% del agua dulce que resta para completar el 100% lo encontramos en la superficie de la Tierra, en la corteza. ¿Cómo es eso? Este 1% comprende ríos, lagos, lagunas, entre otros. Vuelvo a explicar. El 97% del agua, el 97% del agua a nivel mundial es de origen salado, mientras que el 3% es dulce. Todo conforma un 100%. El 79%, recordemos, está compuesto por casquetes polares, pero de agua dulce. El 20% de agua subterránea y solo un 1% de aguas superficiales. ¿Qué podemos entender por océanos? Un océano simplemente es una gran masa de agua circundante a los continentes. Grandes masas de aguas que van a circundar a todos los continentes de la Tierra. ¿Ya? Pero estas aguas oceánicas tienen una característica muy importante, que es la salinidad. Esa es la gran característica. De acuerdo a qué punto o a qué océano tú te encuentres, el grado de salinidad es mayor o menor, pero todas tienen algo en común, todas son salinas. Sabemos que existe 5 océanos y cada océano tiene una propia particularidad. Por ejemplo, tenemos al famoso, el más conocido, ¿ya? Y el más extenso, el Océano Pacífico. Es el océano que contiene más cantidad de agua, o sea, ocupa más extensión en la Tierra, el Océano Pacífico. Aproximadamente tiene 15.000 kilómetros, desde la parte de las costas occidentales de Asia hasta la parte occidental de América, de Asia hasta América. Aproximadamente tiene 25.000 islas, el Océano Pacífico, rodeados entre Asia y entre América. Otra característica muy importante del Océano Pacífico es que es el más profundo, es el océano más profundo del mundo, aparte de ser el más extenso en tamaño. Es el océano más profundo de todo el mundo y tiene el agujero o la zona más deprimida. ¿Cuál vendría a ser? El famoso agujero de Challenger, ¿ya? O también conocido como las fosas de las Marianas, que queda en Filipinas.
Quiere decir que en esta parte del Océano Pacífico se encuentra la zona más profunda de la corteza. ¿Ok? El fondo marino, la zona más profunda, se encuentra en el Océano Pacífico. ¿Cómo se llama? La fosa de las Marianas. Hay una gran zona deprimida, ¿ya? Este lugar, donde se localiza la zona más profunda del Océano Pacífico, se va a llamar el agujero de Challenger. ¿Cuántos metros de profundidad tiene? Aproximadamente 11.000 metros, 11 kilómetros de profundidad. Esa es la característica del Océano Pacífico. El Océano Atlántico es el segundo océano en extensión. No olvidemos que el primero es el Océano Pacífico. ¿De dónde a dónde llega el Océano Atlántico? Llega desde Europa, comienza desde Europa, llega a África y llega hasta la parte occidental de América. O sea, va a abarcar 3 continentes. No en su totalidad, sino en ciertos puntos. Aproximadamente el ancho del Atlántico está entre los 2.848, entre lo que es Brasil y entre lo que es Liberia. Otra característica del Océano Atlántico, muy importante, forma la cordillera submarina más larga, la famosa dorsal del Atlántico. ¿Cuánto tiene de extensión esta cordillera submarina? 16 kilómetros de longitud. Se encuentra también una fosa muy profunda, llamada la fosa de Puerto Rico. ¿Cuánto tiene de profundidad? 8.6 kilómetros aproximadamente. Quiere decir que es la segunda fosa más profunda, después de la fosa de las Marianas. Esta es la característica del Océano Atlántico. El Océano Índico es considerado el océano más contaminado del mundo. ¿Por qué? Debido a los famosos derrames de petróleo. El petróleo hace que se vea alterada la biodiversidad marina, mata animales que consumen o pasan por la zona contaminada, mata aves. No olvidemos que los derrames de petróleo en el Océano Índico hace que las aves, cuando van a meterse al mar para cazar a los peces, ya no pueden salir, pues, porque el petróleo actúa como una especie de pegamento, se le pega a las plumas y ya no puede salir y muere. Y además que causa un gran impacto a la biodiversidad marina, el petróleo. Eso quiere decir que el Océano Atlántico es una zona de gran intercambio comercial. Claro. La fosa más profunda del Océano Atlántico es la fosa de Java, ¿ya? ¿Cuánto tiene? 7.7 kilómetros de profundidad. Es la tercera fosa más profunda. Tenemos luego al Océano Antártico. ¿Dónde queda el Antártico? ¿Al norte o al sur? Exacto, queda al sur. El Océano Antártico se va a extender de lo que vendría a ser la costa antártica hasta los 60 grados, con lo que vendría a ser el Océano Atlántico, Pacífico y parte del Índico. O sea, es como si midiéramos no de arriba hacia abajo, sino en forma circular. ¿Qué más? Otra característica del océano glaciar antártico. Es el océano más pequeño de la Tierra y es el menos contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué el océano antártico es el menos contaminado? Ya que la extracción de petróleo en este tipo de mar es prácticamente casi no existe. Por lo tanto, este mar se conserva en un muy buen estado. Pero tiene un récord, el océano Antártico. Posee los icebergs más grandes de todo el mundo. Y también encontramos un microorganismo llamado el krill. El krill es el organismo que va a consumir las ballenas y otros animales marinos. Luego tenemos el océano Antártico, que queda hacia el norte. También contiene una gran cantidad de iceberg y banquisas. ¿Qué son las banquisas? Son bloques de hielo que están flotando en este mar. También es un mar pero muy poco contaminado. Prácticamente es un mar que no está contaminado. Porque la actividad económica en la zona del océano Antártico y Ártico no es profunda. No es
extractiva. Muy bien, ya hemos visto las características del océano Ártico. También forma banquisas, posee iceberg y es una zona prácticamente no contaminada. Las características de las aguas oceánicas. ¿Todas las aguas serán igual? ¿En el Pacífico? ¿En el Atlántico? ¿En el Índico? No. Las aguas de cada océano varían. Vamos a ver cuáles son los factores. Primer factor, la presión. No olvidemos que en los océanos o los mares, la presión aumenta conforme voy sumergiéndome. Por ejemplo, cada ciertos metros de profundidad en el mar, océano, la presión va aumentando, ¿ya? La presión puede aumentar de 800 hasta las 1000 atmósferas en la fosa de las Marianas. ¿Por qué tomamos como referencia la fosa de las Marianas? Porque es la fosa más profunda del océano. De los 5 océanos que quedan en el océano Pacífico, la fosa de las Marianas es la más profunda y se toma como referencia la presión que existe en esta zona más profunda. Por lo tanto, si tú te sigues sumergiendo, la presión va aumentando y la presión hace que el cuerpo se comprima o se destruya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos explicamos que hay animales que están a esta profundidad, a 11.000, 10.000 metros bajo el nivel del mar y no le pasa nada? ¿Qué pasó ahí? Eso se llama evolución, eso se llama adaptabilidad, adaptatividad. Eso se llama que su cuerpo se fue modificando a través de miles y millones de años para soportar altas presiones, ya que si su cuerpo es muy sólido, estos peces, su cuerpo sería despedazado. Es por eso que los peces que viven en esta zona, no solo peces, sino animales marinos que viven en esta zona, su cuerpo son blandos y casi translúcidos. Pero si el ser humano llega a esta profundidad, antes, ni siquiera en la cuarta parte de esta profundidad, su cuerpo aguanta. Es muy peligroso. Así que la característica de los océanos es que a mayor profundidad, mayor presión. Otro factor es la densidad. La densidad de las aguas oceánicas. ¿De qué depende que el agua sea más densa o menos densa? Por ejemplo, si el agua es más salina, quiere decir que tiene mayor densidad. Y si el agua se encuentra a menor temperatura, quiere decir que hay mayor densidad. Y viceversa, ¿ya? Menor salinidad, menor densidad. Mayor temperatura, menor densidad. Es una regla respecto a la densidad del agua. ¿Qué cosa es la densidad? Se le puede decir el grado de flotabilidad de un cuerpo, ¿ya? La temperatura, exacto, la temperatura en los océanos varía. No en todos los océanos vas a encontrar la misma temperatura. Hay una temperatura media, pero esto varía de acuerdo a la ubicación respecto si estás al polo norte, al polo sur o te alejas de la línea ecuatorial o no. La temperatura media de los océanos es 17.4. Esto varía, como les explico. Si te acercas más a los polos, la temperatura desciende. En las aguas oceánicas más cercanas a los polos sur o norte, la temperatura es menor. Pero si las aguas están cerca a la línea ecuatorial, la temperatura es mayor. ¿Ya? Pero es un promedio. La salinidad aproximadamente está entre los 34 y 38. 38 vendría a ser gramos por litros. ¿Ok? La salinidad promedio de los océanos en general está entre 35 gramos por litro. Un litro de agua oceánica contiene 35 gramos de sal. ¿Qué más encontramos en los océanos aparte de sal? Encontramos un poco de magnesio, ¿ya? Encontramos un poco de calcio, un poco de cloro, es una combinación de todo un poco. Pero el elemento químico que se encuentra en gran cantidad es la sal, el famoso cloruro de sodio, que significa sal. La temperatura también. La temperatura en los océanos
varía de acuerdo a la latitud, ¿ya? Tú te acercas más a la zona polar, ya sea polo norte o polo sur, y la temperatura de las aguas oceánicas varía, son menores. Más te acercas a la línea ecuatorial, la temperatura oceánica aumenta. Y no olvidemos que la temperatura del agua también viene del fondo, ¿ya? Por ejemplo, una característica de nuestro mar, que es el mar de Grau, que queda o abarca el Océano Pacífico, es que las aguas más frías comienzan a emerger. Y no solo emergen, también van a arrastrar sedimentos y esto va a ser muy bueno para que otras especies se puedan alimentar de estos nutrientes, ¿ya? La salinidad, claro, tiene que ver mucho de acuerdo a qué latitud, en qué latitud se encuentra el mar. Otro factor acerca de las características de los océanos es la composición química. Por ejemplo, ¿qué encontramos en mayor cantidad? Lo que había explicado, el cloro, el sodio, el magnesio, un poco de azufre, calcio, potasio, bromo, plata y hasta oro, pero en cantidades ínfimas. Ahora la gran pregunta que nos hacemos. ¿Las aguas de todos los mares tienen el mismo color? ¿O por qué tienen color? Si hasta donde sabemos el agua es transparente, translúcida, no tiene color. Aquí viene la explicación, bien sencilla. El color de las aguas oceánicas tiene que ver mucho con los nutrientes, tiene que ver mucho con las especies que viven en el mar. Un mar donde hay mucho fitoplancton va a dar la apariencia de que es medio verdoso. Un mar, por ejemplo, o un océano, donde en una parte del océano se vea marrón, ¿qué significa? Que hay posiblemente fitoplancton o plantas rodofitas, que es una especie de alga de color medio rojizo. O podría ser que el fitoplancton se murió y cuando el fitoplancton se muere comienza a descomponerse y toma un color medio marrón. Es ahí donde se dice que el mar está enfermo. Pero no es que el mar esté enfermo, sino que este fitoplancton que ya pasó su periodo de desarrollo y murió, está comenzando a descomponerse y esto hace que el color de su pigmentación cambie y el olor sea más fuerte. Entonces, ¿por qué cuando vamos a otra parte del mundo, por ejemplo el Océano Pacífico, por qué el Océano Pacífico tiene las aguas que se ven medio azuladas? La explicación es que en el Océano Pacífico no solo el único factor es el fitoplancton, no. En el Océano Pacífico ocurre algo más. Resulta que las nubes, ya con la radiación, le dan la apariencia medio azulada al Océano Pacífico, pero las aguas, no olvidemos, ya sea del Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, cualquier océano del mundo, las aguas son transparentes, todas. Entonces, ¿por qué se le da un color así medio raro, entre rojo, marrón, en algunos casos verde, azul? Tiene que ver mucho ahí las nubes, tiene que ver mucho la atmósfera terrestre. No olvidemos que la radiación que emite el Sol, cuando llega a la Tierra, no se observa de la misma forma. Las nubes, ya el famoso sodio, vapor de sodio, hace que la radiación solar distorsione el color que emite la luz. Un ejemplo, yo tengo un prisma, ¿ya? O tengo una luna de aumento, lupa, y cuando hago que los rayos solares caigan sobre la luna, se distorsiona y se ven como 7 colores más o menos, ya. Ese efecto lumínico que vendría a ser el arco iris se aprecia en los océanos, solo que este vapor de sodio que se encuentra en la parte de la atmósfera hace que se distorsione el color y el color que llega con más fuerza a los mares, ya ese color medio azulado. No es que el mar sea azul, el mar no es azul, las aguas son transparentes. Lo que pasa es que el vapor de sodio que se encuentra en la atmósfera distorsiona la radiación o la luz que emite el sol.
Y eso hace que el color que tenga más fuerza sea el azul. Y cuando llega al Océano Pacífico se le ve este color medio azulado. Esa es la explicación. Y también tiene que ver mucho la zona en la que caiga la radiación solar. Le puede dar una tonalidad entre medio azul, un poco celeste, hasta un poco medio rojizo. Pero lo común es que las aguas oceánicas sean medio azules en el Océano Pacífico. Pero todo tiene que ver mucho con la atmósfera, con el cielo, con el vapor de sodio. El movimiento o dinámica de las aguas, claro, son de tres tipos: las olas, las mareas y las corrientes marinas. Las olas, ¿qué podemos entender como olas? Simplemente es el movimiento de las aguas, ¿ya? De las aguas marinas, por la acción de los vientos que soplan, ¿ya? De norte a sur o en diversas formas. A ver, las olas pueden ser de dos tipos, aunque hay una tercera que también está dentro de esta clasificación, pero tiene otro nombre distinto. A ver, las olas de oscilación, ¿ya? Son las olas clásicas, ¿ya? ¿Dónde se originan las olas de oscilación? Lejos del litoral. Son aguas profundas, ¿ya? Estas olas de oscilación se desarrollan en la parte central de los océanos, alejados de la costa, del litoral. Y estas olas pueden ser de un tamaño medio, ¿ok? Mientras que las olas de traslación se originan cerca al litoral y las aguas no son tan profundas, ¿ya? Pero hay otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Cuando las olas son creadas por acción del movimiento, por ejemplo, movimientos sísmicos, ¿qué ocurre ahí? Ya no se habla simplemente de una ola común o una ola de oscilación o de traslación, sino que se hablaría de un maremoto o tsunami, ¿ya? ¿Qué es un tsunami? ¿Qué es un maremoto? Es simplemente una ola que se creó por origen sísmico, ya sea por movimiento de placas tectónicas, ya sea por acción de la erupción volcánica, generó una ola a la redonda, pero los tsunamis, ¿ya? Son creados por movimientos sísmicos, son olas creadas por movimientos sísmicos. Estos tsunamis pueden ser de tamaño medio, pueden ser de tamaño pequeño, pueden ser gigantescas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo. Cuando las olas, ¿ya? Rompen muy cerca, ¿ya? Al litoral, se levanta, se arquea. Y al arquearse, el tsunami adquiere más fuerza. Por lo tanto, el tsunami es más destructivo si es que la ola se arquea muy cerca al litoral y luego, ¿qué hace? Inunda o sepulta las casas que están cerca a la playa, al litoral. Pero ¿qué ocurriría si es que las olas no se arquean o se arquean pero lejos del litoral? Quiere decir que el tsunami no va a ser tan poderoso, no va a ser tan destructivo. Pero cuando esta curva, cuando este declive es muy cerca al litoral, hace que las olas se levanten, se eleven más y sean más grandes. Es ahí donde el tsunami es más destructivo. Pero si esta curva está alejada del litoral y se da un poco más adentro, no es tan peligroso. Las corrientes marinas. ¿Qué podemos entender por corrientes marinas? Una corriente marina simplemente se origina por diferencia de temperaturas, ¿ya? Como explicaba, en todos los océanos del mundo la temperatura no es igual. Puede ser que exista una temperatura promedio, pero no es igual. Y es debido a que hay una diferencia de temperaturas que se generan las corrientes marinas. Por ejemplo, hay corrientes cálidas, ¿ya?
Hay corrientes frías, por ejemplo. Hay otros factores que afectan las corrientes marinas, los famosos vientos, ¿ya? Los vientos afectan a las corrientes marinas. También afecta el grado de salinidad, qué tan salada es el agua del océano. La rotación de la Tierra también afecta a las corrientes marinas. Una corriente marina, en pocas palabras, es el desplazamiento del agua, ¿ya? Por influencia de los vientos. Viento más salinidad más rotación, ¿qué hace? Que en la Tierra existan diversas corrientes marinas, en diversas partes, en todos los océanos, varía. Las corrientes marinas se puede decir que es un movimiento constante, ¿ya?, de las masas de agua, que ocurren en todo el mundo y es normal. Pero las corrientes marinas se crean por diversos factores. Por ejemplo, como ya acabo de explicar, la dirección de los vientos, la rotación de la Tierra, la variación de la densidad del agua, la temperatura del agua, la turbidez del agua y las mareas. Todo esto hace que las corrientes marinas estén dispersas en todo el mundo, estén circulando constantemente en este instante, en todo el mundo. Las corrientes marinas, recordemos, pueden ser cálidas, ¿ya? Pueden ser frías. Si son cálidas, su recorrido llega a la zona tropical. Si las corrientes marinas son frías, llegan a la zona de los polos y llegan hasta el ecuador terrestre. ¿Y qué serían las mareas entonces? Las mareas simplemente es el momento en que las olas, ¿ya?, en que el nivel del mar sube y baja, ¿ya? En el día ocurre 2 veces. Cada 12 horas aproximadamente las mareas aumentan, suben y luego disminuyen. ¿Quiénes son los responsables de que las mareas existan en la Tierra? El Sol y la Luna. ¿Por qué? Por la famosa atracción gravitacional. La atracción gravitacional que genera la Luna y el Sol sobre la Tierra hace que las aguas tengan un momento de máxima elevación y un momento de mínima elevación. Por ejemplo, cuando las mareas llegan a su punto más alto se le conoce como pleamar o también marea alta. Este fenómeno ocurre por unos minutos, por un breve periodo. Y cuando las mareas bajan a su nivel mínimo, se le va a llamar bajamar o marea baja. ¿Qué ocurre? Las aguas marinas comienzan a bajar a lo mínimo. Esto ocurre por lo general en las mañanas y prácticamente al atardecer, como aquí entrando al anochecer. Llega a un punto más alto las mareas, pleamar, y luego bajan. Van bajando. Cuando baja se le llama bajamar o marea baja. Es normal que ocurra esto cada cierto tiempo, todos los días. Ya las aguas ascienden y descienden. ¿Cuánto tarda este movimiento llamado las mareas? Aproximadamente cada